Rosalind woke up with an unusual feeling that someone was staring at her. Opening her eyes, she saw a rose petal on her pillow and then another one. They weren't just petals, it was a whole bouquet of beautiful red roses. "Good morning," her husband Matthew said tenderly. "Happy anniversary, my dear." Their wedding took place 12 years ago. She was pleased that day, and all the following years too. Many wouldn't believe it. They would say, "It's a fairy tale, something you can only see in the movies." But Rosalind knew that happiness happened not only in the movies. Rosalind couldn't imagine her life without her husband Matthew and their son Henry. Her friends were always surprised at how she managed to maintain such a tender relationship with her husband after all these years. "It's simple." Rosalind had an extraordinary, kind and loving heart that helped her to be happy. She met Matthew in college, and they had been together ever since. Matthew was 5 years older than Rosalind. The meek, skinny girl who had just graduated from school immediately won the heart of the young man, and in her last year of study, Matthew proposed to Rosalind. That's how their quiet family life began. They never fought, not even over small things. They cherished every day together, warmed by their love for each other. In an atmosphere of kindness and calmness, their son Henry was born. Recently, he had his first anniversary, 10 years old. Rosalind was so lost in her favourite memories that she didn't even thank her husband right away for the surprise. "Matthew, my dear, thank you. Happy anniversary to you too." "I am happy to have you," Rosalind rejoiced. "And I'm happy to have you. Maybe we'll celebrate our holiday a little tonight?" Matthew asked. "Yes, of course, darling. I'll prepare a delicious dinner. Don't be late," Rosalind replied. After breakfast, Matthew hurried to work. Rosalind spent the whole day looking forward to a romantic evening and, of course, didn't expect what a thundercloud was looming over her. The clock was approaching 6, and Matthew was still not there. He was already half an hour late. The celebratory dinner was getting cold on the table. Rosalind was worried about what had happened. Maybe he was delayed at work? She dialed her husband's phone number for the 10th time, but there was no answer. "Mum, is Dad coming soon? I'm hungry," Henry asked, spinning around the table. "Sit down and eat, son," Rosalind replied. Henry happily started eating dinner. Another 15 minutes passed. "Thank you, Mum. It was delicious. I need to go now. I haven't finished my homework," Henry said. Rosalind was lucky with Henry too. He was a responsible and intelligent boy who studied on his own and got good grades. Finally, the sound of keys and the opening door could be heard. "Matthew, where have you been? I was worried. Did you get delayed at work?" Rosalind asked. "Yes, at work," Matthew replied, avoiding eye contact. Rosalind knew Matthew down to every detail, every mole, every emotion, and immediately sensed that something was wrong. Her husband was clearly upset. Rosalind decided not to pry and served dinner on the table. Matthew picked up his fork, but froze and said with a lost voice, "A woman from the town near our city died. I was with her many years ago when I was working after technical school. She was almost 15 years older than me. We had only 2 meetings. In short, I have a daughter, Jackie. She's 13. She has no relatives except me," Matthew explained. While Matthew was talking, Rosalind was in a daze. It seemed to her that someone else was telling her this story, and that she just happened to overhear it. Rosalind didn't try to figure out when this happened to Matthew, before or after they met.
It was too painful. And what was the point if everything had already happened? The decision came naturally. She wouldn't lose her family under any circumstances. Matthew sat there dejected with his head down. He was very ashamed in front of Rosalind. He was afraid to break the silence, fearing Rosalind would not accept it and would leave. Suddenly, Rosalind's gentle hand rested on his palm. She looked into her husband's eyes and timidly asked, "Matthew, what are we going to do? We need to decide about the child." Although she already knew the answer, Matthew was kind and decent, and Rosalind had a premonition he would admit his daughter without a second thought and take care of her. "Rosalind, I will do a DNA test, and if Jackie is my daughter, I cannot allow her to live in the orphanage with a living father," Matthew replied. The word father painfully cut Rosalind. She couldn't bear the thought that Matthew, her Matthew, had once caressed another woman besides her, even if it was a long time ago, perhaps before she met him. "I understand, Matthew. Go get her," Rosalind said barely audibly. She couldn't offer to go together, not yet. The next day Matthew left to get Jackie. Rosalind was restless, wondering how the girl who had just lost her mother would perceive her father. After the death of her closest person, she was probably overwhelmed with grief and fear for her own fate. Perhaps she would refuse to speak with her unexpectedly discovered father, and even more so with the woman who would now become her stepmother. That day, everything went wrong for Rosalind. Any work fell out of her hands, despite her love of cleanliness and comfort. A short call from her husband during the day was like an electric shock. "Rosalind, we're coming tomorrow night." She had hardly slept all night. It wasn't easy to connect with a 13-year-old, but Rosalind hoped that love and tenderness, which were a part of her life, would help her navigate this difficult situation. Telling Henry was difficult. He was already 10 and understood everything. Rosalind couldn't think of a better way than to tell him the truth. "Mom, don't worry. We'll live. We'll see. The main thing is that we're together." In the evening, Rosalind prepared dinner, and the delicious smells from the kitchen filled the air. Suddenly, the familiar sound of a key turning in the lock was heard. Trying to control her excitement, Rosalind went to the hallway. A confused Matthew was standing in the doorway, and next to him was a teenage girl with short hair, tattoos on her neck, and a nose piercing on the left side. Her clothes were no better, with a shapeless sweater, wide pants, and boots like soldiers. Rosalind didn't often encounter modern youth, as her Henry was not like that at all, so she looked at the girl in amazement. But that was just the beginning. "So, you're my own stepmother. Why are you staring? Don't you like me? Are you going to teach me how to live?" "Don't try. I'm already educated, and you'll never be a mother to me." Matthew interrupted his daughter's rude speech. "Jackie, stop it. You can't behave like that. Rosalind doesn't deserve such treatment. Apologize immediately." Instead, Jackie glared at Matthew and shouted angrily, "Daddy, why did you bring me here? You'd better pay me some money. You kind of owe me alimony." "Don't shout, you'll scare the neighbours. Come on, let's go eat," Matthew said. "I don't want to eat. Where can I throw my stuff? And you, Dad, think about money until the morning." Jackie continued to behave arrogantly. "Let's go. I'll show you your room," Matthew said, barely containing his righteous anger. Rosalind wrung her hands in despair and leaned against the wall. "Rosalind, what's wrong with you?
Matthew exclaimed when he saw his wife, who was as white as a sheet. "Nothing. I just didn't expect this," she replied, flustered. "Rosalind, let's go to the kitchen. I'll tell you everything about Jackie. She had a tough life." Rosalind was serving dinner on plates and barely holding back tears. "Matthew, why did this happen to us?" she said. "Rosalind, if I had known about this earlier, everything could have been different. Jackie wouldn't have become so callous and rude. Her mother drank. She was practically an alcoholic. They didn't take away her parental rights, and the girl practically raised herself on the streets from the age of 8. Can you imagine what she turned into? Rosalind, I understand that she's not a gift. Of course I'll do a DNA analysis. But if it's confirmed that she's my daughter, I won't be able to just forget about her. Yes, it will be difficult with her, but my love will manage." Matthew smiled. "Yes, dear, of course." Rosalind hugged her husband around the neck. She was ready for anything to keep her family together, but she secretly hoped that Jackie was not Matthew's daughter. Unfortunately, her hope was shattered by the results of the clinic's DNA analysis, which confirmed Matthew 100% paternity. Practically all the burden of communication with Jackie fell on Rosalind. Her husband was at work all day, and Rosalind was running a private business. She was a budding designer and spent most of her time working from home. Communication, to put it mildly, was not easy. At first it consisted of a couple of rude words, rudely thrown at Rosalind. Jackie didn't touch her food. She snacked on pocket money that Matthew gave her somewhere and disappeared until late in the evening. When she returned without saying a word, she went to her room. Matthew tried to establish contact with Jackie. He decided that he would be able to do it more easily since he gave her money. But it was not to be. Jackie perceived the money as payment for the fact that her father was not with her for all 13 years of her life, and the fact that Matthew didn't know about her existence didn't bother her at all. No matter how hard he tried to show care and attention to his newly found daughter, she turned away and said nothing. The only thing he managed to do by hook or by crook was to save her mobile phone numbers in his and his wife's contacts. From the moment Jackie saw Rosalind, it seemed as if the girl hated her. However, Rosalind never gave up hope of getting closer to her stepdaughter. Rosalind firmly decided that she would achieve a good relationship with the girl. If not love, then at least respect, for her husband's sake. But so far, all her attempts, even to just talk to Jackie, have failed. They not only left Jackie indifferent, but also caused her to feel a wave of senseless irritation. Rosalind loved order, cleanliness, and everything had its own place. To annoy her, Jackie intentionally broke brooches, scattered trash around the rooms, or accidentally spilled coffee on the tablecloth. Rosalind endured these small annoyances stoically. Jackie's hatred only grew from this. She was rude to her stepmother. Matthew tried to stop it, but it was all in vain, and his initial positive attitude gradually faded. She didn't know what to do to improve his relationship with his daughter. He increasingly talked about getting rid of Jackie. "Maybe we should rent an apartment for her, and I'll help her with money." "Matthew, are you crazy? She's 13, and what will happen to her later? It's scary to think who she might become. We need to get her out of this state of unbridled impudence and cynicism. It's a pity that she spends most of her day somewhere, probably in bad company, but we still have to fight." And that's where Rosalind's steel character manifested itself. She set a goal for herself and wouldn't back down. "You're so brave and wise," Matthew admired his wife. Unfortunately, this bravery and wisdom didn't produce any results. Rosalind couldn't find a way to reach Jackie's heart.
Quietly, calmly, and kindly, she tried to help the girl with everything, cooking, tidying up Jackie's things, giving her good gifts that she demonstratively refused. Rosalind never scolded Jackie. She always had a kind word, warming and encouraging. And if the girl really made her life unbearable, she sadly said, "Why do you do this, Jackie?" The situation was exacerbated by school. They had a hard time getting Jackie into a school near their home. But the girl became even more embittered and behaved despicably at school. Her father and stepmother were constantly summoned by the teacher and director. And then a terrible accident happened, compared to which the previous ones were nothing. On that day, as almost always, Jackie was scolded at school and got bad grades. She was in a terrible mood. She threw her bag in the hallway and, angry at the whole world, slumped into a chair. Rosalind ran out of the kitchen and asked, "Jackie, you're upset. What happened? Did you have a test? Let's go have lunch and you'll tell me." Suddenly the girl grabbed her bag, ran into the kitchen, and angrily threw it on the dining table. Plates, cups, and a pot of soup flew off the table, clattering and breaking, and Jackie, in a hysterical fit, grabbed the tablecloth and pulled it off. Rosalind rushed towards Jackie, attempting to hug her. "Jackie, calm down." However, in a fit of rage, Jackie bit her stepmother's hand until it bled. At that moment, Matthew came home. Jackie realized she had crossed a boundary and would likely face a beating for it. Shocked, she ran from the kitchen to the hallway, throwing on clothes as she went, and fled into the street. When Matthew walked in, Rosalind was bandaging her hand. Seeing her husband, she quickly made up a story. "Matthew, I'm sorry, but I had an accident. I got caught on the tablecloth and everything on the table fell to the floor. I broke many dishes. I'll clean everything up now." Matthew saw his wife's injured hand and the blood-soaked bandage and immediately understood what had happened. "Rosalind, don't lie to me. Did she hit you?" "I know she did. That's it. I've decided I'm going to give her up. I'll go to the orphanage on Monday," Matthew said. "Matthew, please, don't rush. Give me a little more time," Rosalind pleaded. "No, Rosalind. Today she hit you, and tomorrow, in a fit of nerves, she'll kill you." Matthew tenderly hugged and held his wife. "Matthew, it's so sad that it hasn't worked out. She's your daughter after all. Can you give her one more chance?" "No, Rosalind, she's only our daughter on paper. In reality, she hates us and will never overcome that wall of malice and treachery." Rosalind didn't know where to turn from her disappointment. Matthew is a man of his word, and when he decides, he never changes it. She couldn't melt Jackie's heart with tenderness and care, and that was a humiliating realization. She automatically prepared another dinner, but didn't feel like eating. When Henry entered the kitchen, he noticed that his mum was upset about something. "Mum, what happened? Jackie again?" he asked anxiously. "No, everything's fine, my dear," Rosalind reassured her son. He and Jackie were only 3 years apart, but it was like a whole chasm. What to do? Matthew was brave now, but he would regret giving up his daughter to an orphanage later. Rosalind suddenly remembered that her mother always told her that when there are insurmountable difficulties, one should turn to God. Her mother was a sincere Christian, and she instilled a love of God in her daughter too. "Lord, help me. I want to improve my relationship with Jackie. Why does she hate me? Is it just because I am a stepmother? I don't know what to do."
I rely on you," Rosalind whispered, praying selflessly and to tears. She was so absorbed in prayer that she didn't hear Jackie return. However, a strange whisper and barely audible sobs caught the girl's attention. She approached quietly and listened. The prayer, she knew it from somewhere. Suddenly she remembered. Her grandmother always used to recite this prayer when she was little. Jackie loved it very much. It's a pity that her grandmother died when she was only 8. After that, her life became practically homeless. Rosalind prayed, and Jackie couldn't take her eyes off her. Suddenly, she felt the urge to approach her stepmother and apologize for her behavior earlier that day. But something stopped her. That inexplicable thing that sat like a splinter in her heart and prevented her from opening up to bright feelings. She rushed to her room and tightly closed the door. All weekend, Rosalind was depressed because of Jackie. "Don't be upset, Rosalind. We're doing everything right. Don't hope for anything more. I shouldn't have brought her. She didn't even apologize for her terrible behavior when she hurt your hand." Matthew comforted his wife. "Don't make excuses for her terrible behavior. She'll come back tonight, and tomorrow morning I'll take her away. And that's it." But Jackie didn't come back in the evening. For the first time, she didn't come back that evening, and not at night either. Only towards morning, Rosalind's mobile phone rang. "Rosalind, I'm freezing. I can't move. Come and get me," Jackie whispered faintly. "Where are you?" Rosalind asked anxiously. I don't know. Some abandoned, non-residential buildings on a construction site, not far from the city." The connection was lost. Rosalind unsuccessfully tried to call Jackie's number. The subscriber is unavailable. "Matthew, let's go faster. Something's happened to Jackie. She says she's freezing, and it's the end of October now. It's cold outside." Rosalind was scared. Without hesitation, Matthew ran to the car, and 10 minutes later they were driving out of town. An abandoned building on a construction site. There were many such buildings outside the city, but they were lucky. Jackie was found in the first house they came across. Upon entering, they found her unconscious with closed eyes, a pale face and blue lips. Later, at the hospital, the doctor said, "It was hypothermia. You found her just in time. She was on the verge of freezing to death. But she's young and strong and she'll recover. You can visit her tomorrow," the doctor said. The next morning, Matthew and Rosalind rushed to the hospital. When they entered the ward, Rosalind ran to Jackie and hugged her for the first time. "Jackie, what happened?" Rosalind asked. "Rosalind, forgive me for everything. You're the best. I've been on the street since childhood and I've become hardened. I've been offended by the whole world. I forgot that there's goodness, love, and care in life. I thought they no longer existed, like mammoths. And you're just pretending to be good in your husband's eyes. But yesterday, I heard you praying sincerely for me. It was so moving, like when my grandmother used to read prayers to me as a child. I wanted to come to you, but I didn't dare. Then I accidentally overheard what Dad wants to send me to an orphanage. I'd rather die than go there. That's why I decided to freeze, just fall asleep and never wake up. But I couldn't do it." Jackie was unable to speak any more. She was choked with tears. Everyone was crying. Jackie, Rosalind, and Matthew. The stepmother and her stepdaughter's standoff was over. With her kindness,
Rosalind defeated the anger that had taken hold of Jackie's mind and turned her soul around. And the girl loved her because it was impossible not to. The main thing is that now they are together. They are one family. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sarah tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sarah y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sarah quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sarah completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sarah se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sarah quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sarah era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sarah había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sarah llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sarah era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo.
Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante.
Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado,
pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme.
Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba.
Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Oh, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta.
Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Serry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Serry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí.
Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.